Capítulo 4. Sobre el derecho de las personas. El derecho romano nos ha legado muchos conceptos, instituciones y principios. Uno de ellos es la persona, cuya importancia podemos apreciar en el siguiente fragmento. Todo el derecho de que usamos, concierne o a las personas, o a las cosas, corpóreas o derechos, o a las acciones, de 1.5.1. Así, al revisar las codificaciones romanas, se puede apreciar que estos tres temas personas, cosas y acciones eran los ejes para la organización de las normas jurídicas. En este libro, abordaré los dos primeros, personas y cosas, porque estudiar las acciones me llevaría a extenderme en la presentación de varios temas procesales que ya no se aplican en la actualidad. La centralidad de la persona en el derecho romano se expresa en el digesto cuando se afirma: así pues, como todo derecho haya sido constituido por causa de los hombres, trataremos primero del estado de las personas, de 1.5.2. Lo mencionado anteriormente nos lleva a dos reflexiones. En primer lugar, el derecho ha sido creado para los seres humanos y, en concordancia con la definición de justicia, en la elaboración de las normas jurídicas se debe tener en cuenta a esta. En consecuencia, el ser humano no está al servicio del derecho, es el derecho el que ha sido creado y continuamente va desarrollándose para dar respuestas justas a las necesidades de la humanidad. En segundo lugar, la primera clasificación de las personas es un punto fundamental para el derecho romano. No obstante lo señalado, esto podría llevar a una confusión, ya que el digesto se refiere a hombre y persona. Se podrían plantear las siguientes preguntas: ¿hombre y persona eran lo mismo en el derecho romano? ¿Cómo eran tratados en las fuentes jurídicas romanas? A continuación, trataré de dar algunas respuestas. A partir de las fuentes veremos qué se entendía por persona y qué implicancias jurídicas tenía. 1. El concepto de persona. En las fuentes jurídicas romanas más antiguas, el término usado fue hombre, homo, en plural, homines, no se encuentra la palabra persona. Hay referencias al uso del término homo en las fórmulas de los sacerdotes fetiales y en varias disposiciones de la ley de las 12ª tablas, si la controversia se refería a la libertad de un hombre, aunque ese hombre fuese muy valioso, entonces, según disponía la misma ley, la apuesta sería de 50 ases, si de libertate hominis controversia erat, etiam si pretiosissimus homo esset, tamen ute quinquagenaria asibus sacramento contenderetur, iadem leucautum est. Tab 2.1a. Adicionalmente, se hace alusión al hombre cuando se refiere a aquel que sufre algún agravio a su honor, aunque sin mencionarlo expresamente, como en, esta se debía aplicar también en aquellos casos en los que alguien ultrajara o compusiera canciones que producen infamia o deshonor a otro, inhis anc quo que san siendam putaverunt, si quis oxentaviset sive carmen condidicet, quod infamiam facert flagitium be alteri, tab 8.1b. De este modo, se puede apreciar cómo el sujeto al que se referían las normas de la ley de las 12ª tablas era el homo, entendido como el varón humano, no se encuentra la palabra persona. Toda referencia a aquel que accionaba, ejercía un derecho o poder, o sufría un agravio, estaba referido al hombre. Posteriormente, el término homo fue usado en otras fuentes romanas. Si se quiere analizar el significado de homo, esta palabra hacía referencia al ser humano varón, quien tenía una actuación de relevancia social y jurídica, es decir, al hombre considerado ontológicamente como tal, ya que no se refería a una abstracción ni a una ficción. Como en los primeros siglos de Roma las mujeres tenían un limitado acceso al mundo del derecho y desempeñaban sus labores en el ámbito privado, no estaban comprendidas en el término homo. Al revisar la ley de las 12ª tablas, hay una referencia a la femina, mujer, pero se afirma que ella debía estar sujeta a la tutela de un hombre, incluso cuando llegaba a la mayoría de edad, tab v1. Si bien homo significó varón en los primeros siglos de Roma, el desarrollo social e histórico llevó posteriormente a que la mujer adquiriera paulatinamente una mayor participación en el derecho romano. Si bien nunca estuvo en pie de igualdad con los hombres, resulta innegable que llegó a ser considerada una persona, que pudo adquirir la propiedad de res, y 2.9.1, contraer obligaciones, y 3.28 piar, ser heredera, y 3.1.2, y ser sancionada por cometer crímenes públicos, y 4.18.4. Además,
se usaron términos en latín que se referían tanto a hombres como a las mujeres. Esta expresión si alguno comprende tanto a los varones como a las hembras, verborum hoc, psiquis, tam masculos, quam feminas complectitur, de 50.16.1. De allí que podamos entender que, cuando posteriormente los romanos se referían a homines, aludían a todos los seres humanos. El término persona se usó desde fines de la República, siglo I AC, ya que no lo encontramos en las fuentes jurídicas romanas más antiguas. La persona, a diferencia de hombre, tuvo un contenido jurídico. La explicación sobre el significado de la palabra persona no proviene de una fuente jurídica. Aulo Gelio, abogado y escritor romano del siglo II DC, redactó en sus Noctes Atticae definiciones de varios términos y planteó la etimología de algunas palabras latinas, muchas de las cuales tienen contenido jurídico. Tal es el caso de persona. Sabia e ingeniosa explicación, a fe mía, la de Gabio Baso, en su tratado del origen de los vocablos, de la palabra persona, máscara. Cree que este vocablo toma origen del verbo personare, resonar. He aquí cómo explica su opinión, no teniendo la máscara que cubre por completo el rostro más que una abertura en el sitio de la boca, la voz, en vez de derramarse en todas direcciones, se estrecha para escapar por una sola salida, y adquiere por ello sonido más penetrante y fuerte. Así, pues, porque la máscara hace la voz humana más sonora y vibrante, se le ha dado el nombre de persona y, por consecuencia, de la forma de esta palabra, es larga la letra O en ella. Noctes Atticae LV, capítulo 7. El planteamiento de Aulio Gelio nos permite entender por qué se eligió el término persona en el ámbito jurídico y, de esta manera, brindarle un elemento adicional que no omitiera la importancia y centralidad del ser humano. La elección de la palabra no ha podido ser más sabia y adecuada. La máscara, elemento que permite resonar, es necesaria para actuar en el teatro, pero no reemplaza al ser humano. Resulta evidente que solamente un ser humano puede usar la máscara en el teatro y, gracias a ella, su voz resonará más fuerte y llegará a todos los espectadores de una obra. Sin embargo, la máscara por sí misma no puede desempeñar rol alguno, mientras esté fuera del rostro del hombre, no resonará ni podrá actuar. De este modo, se subraya la importancia del ser humano que porta la máscara, ya que ésta requiere de aquel cuya voz proyecta. Así, se establece el vínculo indisoluble entre persona y hombre en los juristas romanos. La máscara, cuando la usa un ser humano, le permite proyectar mejor su voz, desempeñar el rol que jurídicamente le ha sido dado. Como hemos visto, la máscara se usó para que resonara la voz de un ser humano al momento de desempeñar un papel. De allí que los seres humanos son tales por su naturaleza, no porque el derecho les otorgue esa condición. Así, el derecho no puede ir contra la humanidad del ser humano ni negarla, lo que puede hacer es determinar qué derechos tiene, regular su conducta y sancionarlo. Al portar una máscara, la persona indica el papel o rol jurídico que desempeña el hombre y la mujer en el ordenamiento romano. Por su origen como máscara teatral, la persona siempre requiere de un ser humano para actuar o desempeñar un rol. Además, la persona será el hombre ubicado en algún estado jurídico. Galloso y Navarrete, 1992. De este modo, se puede concluir que la palabra persona tiene como referencia al ser humano en cuanto a realidad física y material, quien actúa en el derecho, no es una abstracción ni una ficción. La estrecha e indisoluble vinculación entre el ser humano y la persona se mantiene posteriormente. Catelano, 1990. El jurista Gallo la señala en sus Instituciones, donde utiliza persona como equivalente a hombre, Gai. Y 9, quidem summa divisio, personarum est, quod omnes homines auti liberi santa uti servi. A su vez, encontramos esta clasificación en el Digesto, en donde se establece, y así, la principal división en el derecho de la persona es esta, que todos los hombres son o libres o esclavos, de 1.5.3. Esta afirmación es clara, las personas son seres humanos. Por ello, la naturaleza humana no podrá ser cuestionada, menos aún negada por un ordenamiento jurídico, como lamentablemente sucedió siglos después. Al respecto, cabe enfatizar que la condición humana de los esclavos no va a ser negada, aunque se les clasifique como cosa corpórea. Además de esto,
Unas cosas son corpóreas, y otras incorpóreas. Son corpóreas, las que pueden tocarse, como un fundo, un hombre, un vestido, el oro, la plata, y finalmente otras cosas innumerables, quaedam praeterea res corporales sant, quaedam incorporales. Corporales aesant, quae tangibus sunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, iti denique aliae res innumerabiles, de 1.8.1.1. Este fragmento sobre la clasificación de cosas corpóreas se encuentra reproducido en las instituciones de Justiniano, y 2.2.1. Aunque algunos autores como García del Corral y Hortolán han traducido la palabra homo de este fragmento como esclavo, considero que esto es erróneo. Si la clasificación de las cosas aludía al criterio de tangibilidad y corporeidad, todos los seres humanos contaban con un cuerpo y, por ello, eran cosas corpóreas, independientemente de contar o no con libertad. Además, resultaba muy interesante que todos los seres humanos, libres o no, pudieran ser considerados cosas corpóreas. En esa línea, se afirmaba: algunas veces aún puede haber robo de personas libres, por ejemplo, si alguno de los hijos sometidos bajo nuestra potestad nos fuese robado, y 4.1.9. El furtum se producía cuando se tomaba una cosa para sacar provecho de esta o de su uso, y 4.1.1. En consecuencia, solamente la res corpórea podía ser objeto de furtum. En la medida que el ser humano tenía un cuerpo, independientemente de su libertad, era clasificado como cosa corpórea. Esta clasificación no se refería exclusivamente al esclavo. De las fuentes romanas presentadas se aprecia que el esclavo en el derecho romano era un ser humano, aunque no contara con libertad. En la medida que persona se refería a un aspecto del ser humano, a su papel jurídico, no afectaba ni negaba su naturaleza. Por ello, persona en el derecho romano otorgaba al hombre la posibilidad de desempeñar un rol jurídico, pero sin ir contra la naturaleza humana. De este modo, hay una diferencia entre la persona en el derecho romano y el sujeto de derechos. Mientras que la persona parte de reconocer la importancia del ser humano, quien actúa en el derecho, el sujeto de derechos es un concepto jurídico entendido como el centro de imputación de derechos y obligaciones, que no se refiere exclusivamente al ser humano. Por consiguiente, un sujeto de derechos puede ser un ente distinto del ser humano. Esto no hubiese sido aceptado por el derecho romano. En cuanto a la existencia de personas jurídicas en Roma, hay discusiones entre los romanistas. A pesar de los argumentos dados por la doctrina especializada, resulta evidente que el concepto de persona estaba íntimamente relacionado al ser humano en el derecho romano. Como lo señalaba claramente el digesto, el derecho ha sido elaborado por los seres humanos y para ellos, de 1.5.2. Por ello, no se habían considerado los entes abstractos u otras entidades distintas al ser humano como persona en el derecho romano. En consideración de lo que encontramos en las fuentes romanas, resulta claro que el término persona se refería a los seres humanos, sean hombres o mujeres, libres o esclavos. No tuvo el mismo significado de sujeto de derechos que se tiene en los ordenamientos actuales. 2. Los estados de la persona, libertatis civitatis familiae. Una vez definido quién es persona en el derecho romano, vamos a ver cómo se le otorgaba el rol jurídico que le permitía actuar. Para ello, tengamos en cuenta lo señalado en D1.5.2, así pues, como todo derecho haya sido constituido por causa de los hombres, trataremos primero del estado de las personas. Aunque no hay una teoría general sobre los estados de las personas en el derecho romano, la revisión de las fuentes jurídicas nos permite identificar aquellos en los cuales estaría clasificado un ser humano. Estos son: status libertatis, el estado de libertad; status civitatis, el estado de ciudadanía; status familiae, el estado de familia. La importancia de conocer estos estados y sus implicancias jurídicas radica en que, para actuar en el mundo jurídico, el ser humano necesitaba contar con los poderes, derechos y obligaciones disponibles en función de qué estados tenía y cómo se clasificaba en estos. Los estados estaban relacionados entre sí. Si se perdía la libertad, ello afectaba a los demás estados. Lo mismo sucedía si se modificaba el estado de ciudad. En este punto, vamos a estudiar los estados de libertad y ciudadanía.
En el siguiente, al tratar a la familia, veremos cómo estaban clasificados los individuos frente a esta. 2.1 Status Libertatis. El Status Libertatis clasificaba al ser humano en función a la libertad. Como señalan las fuentes, esta clasificación era la más importante en el derecho romano, ya que expresamente se afirmaba en el digesto, y así, la principal división en el derecho de las personas es esta, que todos los hombres son o libres, o esclavos, summa itaque de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines auti liberisant, auti servi, de 1.5.3. En las fuentes, se señala que los seres humanos son naturalmente libres, de 1.4.1, y 1.3.1, sin que importe su ciudadanía, raza, sexo, condición social ni edad. Los individuos libres pueden ser clasificados en dos grupos, como se establece en el digesto. Los hombres libres son ingenuos o libertos, de 1.5.5 piar. La diferencia entre ingenuos y libertos se funda en qué situación tenían al momento de su nacimiento. Si nacieron libres, serían ingenuos; si nacieron esclavos y posteriormente adquirieron su libertad, serían llamados libertos, y 1.4 piar, de 1.5.5.2. La adquisición de la libertad se daba a través de la manumisión, que podía realizarse de distintas maneras, como manumisiones formales y no formales, y 1.5.1-2. Pese a que la condición natural de los seres humanos era la libertad, el ordenamiento jurídico romano podía establecer en qué casos se perdía la condición de libre. Quien dejaba de ser libre se convertía en esclavo y, pese a ello, no perdía su naturaleza humana. Además, se afirmó que había una sola condición de los esclavos, iti servorum quidem una est conditio, de 1.5.5 piar. En las fuentes jurídicas romanas, se pueden encontrar varios supuestos en los que un ser humano perdía la libertad, sea por nacimiento, por guerra, o como una sanción. Las causas de la esclavitud en el derecho romano eran las siguientes. Por nacimiento, según el Aius Gentium, el hijo de la esclava nacía esclavo. Esto sucedía cuando la madre era esclava desde la concepción, en el proceso de gestación y el parto, de 1.5.5.1, y 1.3.4. Por ser capturado como prisionero de guerra, en un conflicto armado con otro pueblo, Roma enviaba a sus soldados para defenderla. Cuando el enemigo era vencido y capturado con vida, perdía no solamente la libertad física, se convertía en esclavo según el Aius Gentium, de 1.5.5.1, y 1.3.4. Por sanción, cada pueblo, a través de su derecho civil, establecía cuándo se privaba de libertad a un individuo como resultado de la aplicación de una pena. Diversas disposiciones del derecho romano establecían como una sanción muy severa la pérdida de la libertad y, en consecuencia, que el condenado sea esclavo, como aquellos que debían trabajar en las minas, de 1.5.5.1, y 1.3.4, y 1.12.3. Como se puede apreciar, se dieron varios supuestos para ser esclavo en el derecho romano que no se fundamentaban en motivos de raza, sexo, condición social o edad. En consecuencia, cualquier ser humano que estuviera en los supuestos anteriores sería considerado esclavo. Entre los términos que se emplearon para referirse al esclavo, encontramos varios en las fuentes jurídicas romanas que se presentan a continuación. Serves, este es el término frecuentemente usado para el esclavo en el derecho romano. Hay una explicación para utilizar este término. Los prisioneros de guerra capturados por los soldados romanos eran conservados con vida y eran llevados a territorio romano para desempeñar diversas tareas. Estaban sometidos al poder, dominica potestas, de un amo. Así, esta palabra se derivaría de servare, conservar, no de servir, de 1.5.4.2, y 1.3.3. Mancipia. Este era otro término utilizado para referirse al esclavo en la medida que los enemigos cautivos en una guerra eran aprehendidos o capturados con la mano, por los romanos, de 1.5.4.3, y 1.3.3. Familia, esta palabra es usada con menos frecuencia en las fuentes jurídicas romanas. Al mencionarla, se ponía énfasis en que los esclavos estaban bajo la potestad o poder del dominus,
de quien eran dependientes y subordinados, de 1.6.2 y 1.8.2. La esclavitud en Roma tuvo características propias que la distingue de aquella que se dio en otros pueblos antiguos o en siglos posteriores. El esclavo era quien no tenía libertad en aplicación del derecho, pero este estado no afectaba su naturaleza humana. En mi opinión, es un error generalizado considerar que el esclavo, por ser objeto de relaciones jurídicas y tener un valor patrimonial, solamente era una res y, por ello, carecía de toda protección o de respeto a su condición humana en el derecho romano. Otro error es considerar que la esclavitud en Roma tenía una connotación racial. A continuación, se plantearán los argumentos que me permiten afirmar que el esclavo fue considerado un ser humano y, por ello, se le distingue del tratamiento que se hacen a otras cosas en el derecho romano. En primer lugar, hay que tener presente que el esclavo era considerado un ser humano pese a estar privado de libertad y, como se señala claramente en el digesto, los hombres eran libres o esclavos, de 1.5.3. Cualquier humano que estaba en un supuesto de esclavitud, se convertía en esclavo. No había una relación entre raza y esclavitud. En segundo lugar, la situación de esclavo era mutable, ya que la manumisión le permitía pasar a ser libre e, incluso, alcanzar la ciudadanía y ser un sui iuris en tanto no estaba sujeto a la potestad de alguien. En el Corpus Iuris Civilis se presentaban diversos modos de manumitir como, por ejemplo, a través de una carta, y 1.5.1-2. En tercer lugar, todos los seres humanos eran considerados cosas corpóreas, de 1.8.1.1, corporales aesant, quae tangibus sunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum. Esta clasificación no se limita a los esclavos. Por ello, se admite que haya robo de personas libres como cosas corpóreas, y 4.1.9, estas eran quienes estaban bajo la potestad del paterfamilias. En cuarto lugar, no se debía tratar con extrema crueldad o dureza excesiva al esclavo de manera injustificada, Gai 1.53, también y 1.8.2. De este modo, se respetaba su naturaleza humana. En quinto lugar, el esclavo podía adquirir para su señor, de 1.6.1.1 y 1.8.1, y también podía contraer obligaciones. Además, el esclavo podía tener derechos propios sobre la base de sus estipulaciones, y 3.17 PR. Y 3.17.2, y recibir sanciones muy severas por cometer crímenes públicos, y 4.18.7. El esclavo también podía cometer furtum, que era un delito privado, como se menciona en la ley de las 12ª tablas, tab 12.2a, esto se afirma posteriormente en el digesto, de 9.4.2.1, y las instituciones, y 4.1.5. Por lo anteriormente planteado, se puede afirmar que en el derecho romano el esclavo era un ser humano que no tenía libertad, era persona cuando desempeñaba un rol jurídico, de 1.5.3, y cosa corpórea, de 1.8.1.1. Si bien tenía un valor patrimonial, ello no afectaba su naturaleza humana. En conclusión, las personas podían ser seres humanos libres o esclavos en el derecho romano. 2.2 Status civitatis. Este estado era determinado al ubicar al ser humano frente a la ciudadanía, ya que podía pertenecer a esta o no. Cuando los romanos se referían a la ciudadanía no estaban aludiendo al ejercicio de derechos políticos o la posibilidad de ejercer cargos públicos. Eran ciudadanos tanto los hombres como las mujeres, de 1.6.4, aunque estas últimas no tuvieron derechos políticos ni participación en el ámbito público. El status civitatis relacionaba a los seres humanos con la civites, ciudadanía. En Roma, el concepto de civites identifica a la agrupación de hombres libres que están unidos por un interés común, cuyas características son la libertad y la concordia, tal como lo refiere Cicerón, de Rep. 1.25.39, coetus multitudinis iuris consensuiti utilitas communiones sociatus. La distinción entre los cives romani y quienes no lo eran era jurídico-política, no se fundamentaba en la discriminación racial ni cultural y, menos aún, en la xenofobia. La clasificación de los seres humanos en el status civitatis distinguía a dos grupos de personas,
quiénes eran ciudadanos romanos y quiénes no lo eran. A continuación, explicaremos brevemente cada uno. Ciudadanos romanos, eran aquellos que pertenecían a la civitas romana, sean hombres o mujeres, púberes o impúberes, de 1.6.4. No importaba si estaban subordinados o no a un paterfamilias. Por contar con la ciudadanía romana, se les aplicaba el ius civile. No ciudadanos, a través de la historia de Roma, encontramos una diversidad de individuos como latinos, hosts, peregrini, esclavos y bárbaros que no pertenecían a la ciudadanía romana por diversos motivos. Los términos utilizados y el tratamiento a los no ciudadanos fueron modificándose a través del tiempo. Las distintas referencias a los no ciudadanos se hacían por comparación con el civis romanus, ciudadano romano, quien tenía acceso a la ius civile y el goce de los derechos y las prerrogativas políticas. Cada ciudad contaba con una ius civile y comprendía su constitución, la organización de las civitas y las relaciones entre los individuos que la conformaban, de 1.1.6 PR, de 1.1.9, y 1.2.1, y 1.2.2. Es importante señalar que esta clasificación no reflejaba criterios raciales ni discriminatorios sino una posición frente a la ciudadanía. A lo largo de la historia, carecieron de ciudadanía romana. Latinus, era quien no pertenecía a la ciudadanía de Roma pero que formaba parte de un pueblo latino o se les dio ese nombre. Hubo varios tipos de latinos. Latini veteres o prisi. Latinos antiguos eran aquellos cuyas comunidades se vinculaban con Roma a través de un foedus, tratado. Dada esta relación tan antigua, entendida desde el origen de la ciudad, estos latinos tuvieron una serie de derechos que no fueron concedidos a otros individuos no ciudadanos, tales como el ius commercii, celebrar contratos, ius connubii, contraer justas nupcias, testamentifactio, otorgar testamento o ser instituido en este, entre otros. Latini coloniarii, eran los habitantes de una colonia a la que Roma otorgó el carácter de latina. A estos también se les concedieron algunos derechos como el ius commercii, celebrar contratos, y el ius suffragii, derecho de votar en las asambleas populares, cuando estaban en territorio romano. Latini uniani, eran los esclavos manumitidos de manera no solemne, a quienes no se les otorgaba la ciudadanía romana en aplicación de la Lex Iunia Urbana, 19 AC. Latini aeliani, eran los esclavos manumitidos por un amo menor de 20 años y a través de un mecanismo no formal según lo dispuesto por la Lex Aelia Sentia, 4 DC. También estaban bajo esta ley los dediticios, quienes cayeron en esclavitud después que sus pueblos se hubieran rendido incondicionalmente a Roma. Ninguno de ellos alcanzaba la ciudadanía romana con la manumisión. Esta situación de latino tenía una cierta connotación negativa. Hay referencias a los latinos junianos y aelianos en las instituciones de Gallo, Gai. Enero de 2017. Si bien los latini veteres o prisi y los latini coloniarii pudieron acceder a la ciudadanía romana, los latini uniani y aeliani se vieron exceptuados de adquirir la ciudadanía dispuesta en la Constitutio Antoniniana, como veremos más adelante. Hostis, perduello, ambas palabras significaban enemigo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las fuentes jurídicas romanas hostis tuvo una interesante evolución en el tiempo. En la ley de las 12ª tablas, se empleaba el término hostis como extranjero a quien se le daba participación en el ámbito jurídico, lo cual resulta evidente en las siguientes referencias. En la tab 2.2 se afirma, día fijado con un forastero, por esta causa aplaces el día, status dais cum hoste. En la tab B3b, frente al extranjero la garantía es eterna. Adversus hostema eterna auctoritas. En esa misma línea, Cicerón afirmó que se llamaba hostis en otras naciones a quien en Roma se le llama peregrinus, CIC. Deof. 1 de diciembre del 37, hostis enim apud nationes nostrosis dicebatur quem nunc peregrinus dicimus, indicant 12 tav. Auti status dais. Cum hoste. De este modo, quedaba claro que el significado inicial de hostis fue el extranjero que está pacíficamente en Roma. Este concepto pasó después al peregrinus. Hacia fines de la República, tanto hostis como perduello se entendieron como referidos al enemigo de Roma, de 50.16.118,
se identificaba así a aquel que pertenecía a un pueblo que estaba en guerra contra el Populus Romanus. Peregrinus, el término peregrinus no se encuentra en los primeros siglos de Roma. El peregrinus surgió en la República y reemplazó el antiguo hostis, ya que era el extranjero que vivía pacíficamente en el territorio romano y se vinculaba con los ips de conformidad con el derecho romano. Esto queda corroborado con lo señalado anteriormente por Cicerón, CIC. Deof. 1 de diciembre del 37, según Marco Terencio Varrón, var. De el Elat. 5.1, el peregrinus significaba, extranjero amigo, en la República. La palabra peregrinus se formó por la conjunción dos términos, per, a través de, y aegre, de ager, campo. El peregrinus era quien venía caminando a través del campo hasta llegar a la ciudad. En consecuencia, el peregrinus era el ser humano libre, no ciudadano romano y entendido como el extranjero amigo, es decir, sin una relación hostil con el pueblo romano o no pertenecía a un pueblo que estaba en guerra con Roma. Este extranjero se encontraba pacíficamente en el territorio romano. Hay que tener presente que, en ningún caso, peregrinus fue un ser humano sin ciudad. Además, no era necesario que su pueblo haya celebrado foedera, tratados, con Roma para tener derechos. Cerves, dado que no tenía libertad, el esclavo no era considerado ciudadano romano. En atención a su clasificación dentro del status civitatis, los seres humanos tenían un tratamiento jurídico. Los ips romani tenían los derechos y obligaciones que estaban establecidos por el ius civile, que les permitía contar con una posibilidad de actuación muy amplia, ya que podían desempeñar diversos roles y estar considerados en distintos supuestos jurídicos. Los ciudadanos romanos tenían los siguientes derechos: ius suffragii, votar en las asambleas populares; ius honorum, acceder a cargos públicos; ius commercii, contratar; ius connubii, contraer matrimonio por justas nupcias; testamenti factio, otorgar testamentos y ser beneficiario de la última voluntad del testador; ius actionis, actuar en los procesos, y adoptar, así como ejercer poderes como la patria potestas, manes y dominium. Esta lista es enunciativa, ya que el ciudadano romano tenía amplias facultades y obligaciones en el derecho romano. Los que no eran ciudadanos no contaban con los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, tenían ciertos derechos y obligaciones, se les aplicaban sanciones y se les exigía el cumplimiento de deberes mientras se encontraban en el territorio romano. Dado que nos hemos referido anteriormente al esclavo y a su actuación jurídica, ahora se analizará con mayor detalle cuál era el tratamiento de aquel que sería equivalente al extranjero, el peregrinus. El peregrinus era el extranjero que se encontraba pacíficamente en territorio romano. Sobre su tratamiento, encontramos dos teorías en la doctrina: la hostilidad natural, Mamsen, 1889, y aquella que afirma que el peregrinus estaba incorporado en el derecho romano, que en Latinoamérica tiene como su mayor exponente a Andrés Bello 1959. De la revisión cuidadosa de las fuentes romanas, se puede afirmar que la teoría de la hostilidad natural carece de un adecuado fundamento, ya que no se ha demostrado que los pueblos antiguos estuvieran permanentemente en guerra entre ellos. Por el contrario, las fuentes romanas permitirían afirmar que, basados en relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos, el peregrinus tenía derechos que eran protegidos en territorio romano, aunque no hayan tratados, foedera, celebrados entre los pueblos y sin necesidad de reciprocidad. En consecuencia, al peregrinus se le aplicaba el ius gentium, un derecho común a todos los pueblos, de 1.1.9, que no era producto de tratados entre estos. De esta manera, el peregrinus pudo contraer obligaciones y celebrar contratos, así como tener acceso a la jurisdictio del praetor peregrinus para resolver sus controversias. Si bien la clasificación en el status civitatis antes mencionada se mantuvo hasta el Principado, hubo un hito importante que tuvo impacto en esta, la promulgación de la Constitutio Antoniniana en el año 212. D.C. Por razones políticas, el emperador Antonino Caracalla emitió una constitución imperial llamada también Constitutio Antoniniana o Edicto de Caracalla, que otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, doigitur omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sant, civitatem Romanorum, manente omni genere civitatum,
exceptis dediticiis, según el papiro Gisen 1, número 40. Como se puede apreciar, el edicto de Caracalla amplió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres que se encontraban en territorio romano, lo que generó que el número de los ciudadanos romanos aumentara de manera considerable. No obstante, estableció que se encontraban fuera de sus alcances los Latini Uniani y Aeliani, así como los editicios. Esta amplia concesión de ciudadanía fue extraordinaria, ya que las concesiones de ciudadanía romana que se habían dado en el pasado tenían un impacto menor en el número de beneficiarios. Como consecuencia de este edicto desaparecieron varias categorías de no ciudadanos, ya que la mayoría de habitantes libres del imperio se convirtieron inmediatamente en ciudadanos romanos. Debido a la promulgación del edicto de Caracalla, el contenido del concepto de peregrinus sufrió una importante modificación. Se entendía como peregrinus a quien se encontraba en uno de estos supuestos, era un habitante libre del territorio romano que se encontraba excluido de la concesión de ciudadanía hecha por la Constitutio Antoniniana, quien había perdido la ciudadanía romana en aplicación de una sanción, o se trataba de un extranjero que se encontraba fuera del territorio romano. Por ello, el peregrinus fue entendido entonces como el ser humano fuera de la ius romanum y que también era extraño a lo que era propio de los romanos. En las fuentes del siglo IV d.C., el uso de la palabra peregrinus se mantuvo en los textos jurídicos romanos. Sin embargo, el concepto va perdiendo la precisión técnica que tuvo anteriormente. En cuanto a la reformulación del status civitatis, el epítome de Gallo va a identificar tres grupos de seres humanos libres en función de la ciudadanía: civs romani, latini y dediticii, ipi. Gai. 1.1. Aquí se dio un paso más hacia la eliminación del concepto republicano de peregrinus, ya que, con el empleo de la expresión homo peregrinae conditionis, el hombre con condición de extranjero, con referencia al condenado al exilio, ipi. Gai. 1.6.1, se subrayó que el peregrinus era un hombre excluido de la ciudadanía romana por una sanción. Posteriormente, el Codex Theodosianus estableció que peregrinus era aquel que estaba fuera de las leyes romanas, así como quien era privado de ciudadanía romana por una sanción. Es decir, peregrinus es quien está excluido de las civites y, en consecuencia, no se le aplica el ius civile. En esa línea, una constitución imperial de Constantino estableció que el senador que contrae nupcias ilícitas era castigado con la conversión a peregrinus, CTH 4.6.3 PR. La exclusión de la ciudadanía romana como sanción resultó también de la aplicación de otras disposiciones recogidas en el Codex Theodosianus, CTH 4.6.3, Peregrinos a Romanis Legibus Fiari, CTH 16 de mayo del 36, Poenam adimendae testamenti factionis peregrinorum que mutandae conditionis remittimus. En la codificación del emperador Justiniano I se concedió de modo general la ciudadanía romana a todos los habitantes libres que estaban en el territorio romano, con referencia expresa a la Constitutio Antoniniana al afirmar que, los que están en el orbe romano, se hicieron ciudadanos romanos por una constitución del emperador Antonino, in orbe romano quisant, ex constitutione imperatoris Antonini sibs Romani effectisant, de 1.5.17. En el digesto no se contemplan las excepciones de la Constitutio Antoniniana, además, se suprimieron las categorías de latinos Iuniani y Aeliani, así como la de dediticios, y 1.5.3. En consecuencia, la mayoría de los habitantes del territorio romano eran ciudadanos después del año 212 d.C. y, por ello, la codificación justinianea no incluye expresamente la clasificación de ciudadanos y no ciudadanos dentro de la división de las personas, y 1.3 PR, y 1.8 PR, de 1.5.3, de 1.6.1 PR. En cuanto al peregrinus, se enfatiza el carácter de extranjero o extraño a la ius romanus a través de la expresión, alienos a Romanis legibus fiari, C5.27.1 PR, o de viajero que va de un lugar a otro por el territorio romano, como se señala en las novelas, N6.2.8, N8.10.1.9, por citar algunos ejemplos. De la revisión de las fuentes romanas justinianeas, se puede concluir que la supresión de la expresión peregrinus en algunos textos no excluyó su empleo en varios supuestos, cuando se trataba de no ciudadanos residentes en el territorio romano,
sea por ser nacional de un pueblo no sometido a la autoridad de Roma, o debido a que una sanción le haya privado de la ciudadanía romana, o cuando los extranjeros habitaban fuera del territorio romano, ya que pertenecían a pueblos no sometidos a Roma. 2.3 Status familiae. Es el estado que era determinado con relación a la familia. Los ciudadanos y libres podían clasificarse en este estado y, de forma excepcional, también el esclavo, de 1.6.2. En función a su ubicación en la familia, los seres humanos estaban clasificados en sui iuris y alieni iuris. Esta clasificación respondía a su dependencia o no de alguien que ejerciera el poder en la familia, es decir, de su subordinación o no al paterfamilias. Sin importar el sexo o edad, los sui iuris eran quienes no estaban sometidos a la autoridad de alguien y los alieni iuris eran quienes dependían del poder de alguien, de 1.6.4. En la medida que en el próximo punto se desarrollará lo referente a la familia romana y la relación entre sus miembros, allí se brindará una mayor explicación de quienes estaban clasificados en el status familiae y cuál era su tratamiento. 3. Los cambios en los estados, capitis de minutio. Cada ser humano estaba clasificado en alguno de los estados antes mencionados. Estos estados no permanecían inmutables en el tiempo, ya que podían cambiar por diversos motivos. La capitis de minutio, disminución de cabeza, es cualquier cambio jurídico que se produce en el estado de las personas. En consecuencia, estas modificaciones tienen impacto en los poderes, derechos y obligaciones de las personas. En atención a las variaciones de los estados, se llegaron a identificar 3 tipos de cambios que tenían consecuencias jurídicas. 3.1 Capitis de minutio maxima. La disminución de cabeza máxima o grande era el cambio en el estado de libertad de un ser humano. Era la mayor modificación posible, ya que afectaba la situación del individuo frente a la ciudadanía y la familia, y 1.16.1. La capitis de minutio maxima se producía cuando un individuo se convertía en esclavo, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación de una sanción. Con esta disminución de cabeza se producían cambios importantes en los estados de libertad, ciudadanía y familia. 3.2 Capitis de minutio media. La disminución de cabeza media o menor era el cambio que provocaba con la modificación del estado de ciudadanía, pero sin cambiar el estado de libertad. En consecuencia, tenía un impacto también en el estado de familia, y 1.16.2. La capitis de minutio media se producía cuando un ciudadano romano recibía sanciones como, por ejemplo, la deportación y la prohibición del agua y el fuego. 3.3 Capitis de minutio minima. Cuando el cambio que se producía en el estado de familia, y 1.16.3, no modificaba los estados de libertad y ciudadanía, estábamos frente a la capitis de minutio minima. La capitis de minutio minima se realizaba cuando un descendiente bajo la patria potestad del paterfamilias era emancipado y, en consecuencia, salía de la familia. También se producía el cambio en el estado de familia cuando se daba la adopción de un sui iuris y el adoptado pasaba a depender del paterfamilias adoptante. Finalmente, se puede afirmar que el concepto de persona del derecho romano tiene una estrecha e indisoluble relación con el ser humano. En esa época, no hubo entidades abstractas como las personas jurídicas que existen en la actualidad. Si bien la situación de los seres humanos frente a la libertad, ciudadanía y familia era lo que permitía identificar sus estados como persona y conocer cuáles eran sus derechos y obligaciones, esto no menoscababa ni eliminaba su naturaleza humana. El esclavo era un ser humano y también una cosa corpórea, como persona podía contraer obligaciones, por ejemplo. Además, los estados de una persona no eran inmutables. Por el contrario, hay varios supuestos previstos en el derecho romano en los que el cambio de los estados se producía y era conocido como capitis de minutio. 4 preguntas. 1. ¿Qué relación existía entre homo y persona en el derecho romano? 2. ¿Existieron personas sin estatus? 3. ¿Cuál fue el tratamiento del cerves?